El contrato se encuentra en ejecución, viene desde un acta de inicio del 12 de octubre del año 2023. A hoy ya estamos a puertas de cumplir 18 meses. Estamos solicitando a nuestro ente rector, que es en territorio, la prórroga de 6 meses para poder seguir con la ejecución de los contratos, y como también lo hemos venido evidenciando en este control político, pues se les comentó que venimos con una diferencia de lo que teníamos programado versus lo que estamos ejecutando, casi el 49%, debido a varias causas, y una de ellas, y la principal, fue unos hallazgos arqueológicos que salieron en el teatro. Básicamente yo, pues lo que menciono es que como tal, parte ya de nuestro teatro, a excepción de lo que es la fachada y las áreas de taquilla que como muchos ipaquireños conocíamos, la parte donde estaba el auditorio, la tarima y demás, pues a hoy eso ya no existe. Prácticamente, como lo mencioné en la sesión del día de hoy, es un fantasma que quedará en el recuerdo de los ipaquireños, pero que el proyecto pues va con la ejecución. El Ministerio de Cultura concedió la resolución de la intervención. Esta pues ya se vencía el año pasado en el mes de diciembre, y el gobierno municipal presentó una solicitud para prorrogar esta resolución que emitió el ministerio, y es decir que tendríamos ahorita una vigencia para la intervención hasta el 1 de diciembre del 2025. Muy bien, mire, nosotros realmente hemos hecho seguimiento de paso a paso de lo que significaba para los ipaquireños el Teatro Roberto Magdual. Significaba, porque es que el Teatro Magdual ya no existe, entonces no podemos hablar del Teatro Roberto Magdual. Si vamos a ver qué es lo que queda del Teatro Magdual, no queda sin una sola fachada, que no significa que eso es un Teatro Roberto Magdual. Era un Teatro Roberto Magdual, y ahí se va a hacer otro teatro totalmente diferente, que no es el Teatro Roberto Magdual. Hay que dejarlo claro que no es una restauración, y que lo que se hizo fue una demolición de lo antiguo teatro y se conservó una fachada. Eso hay que dejarlo muy claro, porque nosotros no vamos a ser los responsables de que aquí había un teatro que se llamaba Roberto Magdual y ahora es un teatro moderno que no le quedó sin una fachada. No, eso es otra cosa diferente. Entonces, lo que se está haciendo con el teatro es una obra totalmente diferente, y eso ha implicado muchas cosas que nosotros, antes de que se comenzaran las obras, ya las habíamos denunciado. Nosotros habíamos denunciado la forma como se había hecho la contratación, antes de que se hiciera esa contratación, qué problemas había, porque había otros contratos que estaban abiertos y en este momento no se han liquidado. Entonces, eso habría que también manejarlo jurídicamente. Nosotros no sabemos de eso, pero tenemos esas inquietudes. Y posteriormente, cómo se le daba el tratamiento a una obra de esa naturaleza cuando se iba a hacer otra cosa diferente y no era lo que disponía la norma. Teniendo en cuenta que el Teatro Magdual significaba mucho para los ipaquireños, para los actuales ipaquireños, porque todos tenemos que ver, allá nos graduamos, allá vimos cine, allá vimos matinal, matiné, vespertina y noche, allá hubo ópera, allá hubo zarzuela, sí, hubo muchísimas cosas, se presentaron muchos artistas. Entonces eso se nos olvidó, en ese teatro que había en Zipaquirá, que se llamaba Teatro Roberto Magdual. Ahora no hay nada y va a haber un nuevo teatro. Los retrasos que hemos tenido, como ya lo mencioné, en su gran parte, como se expuso hace un momento en el Consejo, tiene que ver con los elementos arqueológicos que hemos encontrado, que a hoy en la totalidad han sido 2, pero también hubo un retraso en toda la aprobación por parte del ICANN, que es quien nos indica cómo debemos hacer este tipo de procesos de levantamientos que debemos tener en cuenta dentro de las actividades que ejecutamos dentro del teatro. Asimismo, hemos tenido también una dificultad al ejecutar actividades en este momento que son de cimentación. El tema de pilotaje se ha retrasado y ha hecho que realmente los rendimientos de este tipo de actividad sean un poco más engorrosas de lo esperado, porque hay que seguir como el protocolo que nos rige el ICANN para el plan de manejo arqueológico. Todo esto se contextualizó en el Consejo, porque creo que hace parte de una desinformación que tiene la gente, y es que hoy tenemos un elefante blanco, y no es así. Hoy estamos en ejecución, lo que pasa es que no no llevan los rendimientos que se tenía presupuestados inicialmente, pero es por todo esta connotación que trae patrimonialmente este inmueble. La norma como tal, la del PEM, establece el lineamiento
pues para lo que se debe hacer, hasta cuáles son los alcances y por lo menos si se permite la ampliación, la obra nueva, restauración. En el tema de demolición la misma norma dice que está prohibido y es por eso que desde la parte contractual empezamos a ver que no se habla de demolición sino de desmonte controlado, que a manera personal pues esto termina en recaer en una demolición porque a hoy no vemos ni los muros, ni las columnas, ni la infraestructura que todos conocíamos en la parte del auditorio y que pues en esto sí nos genera una gran preocupación, puesto que pues el ministerio por el contrario debe dar esas garantías, así como de pronto en otros proyectos privados de algunas viviendas que han solicitado los permisos para hacer intervención en las zonas del centro histórico y en algunos de los casos no se han concedido o los requerimientos son muy fuertes por parte del ministerio para poder intervenir estos elementos que están categorizados en los niveles de intervención 1. Y ya respecto a lo que mencionas de los hallazgos, el ICAM pues hizo lo pertinente. Lo primero que pues detonó esto fue la presencia de un pozo que se encontró al interior, pero que pues ya muchos ipaquireños sabían que esto hacía parte de esta infraestructura y lo que preguntamos el día de hoy, ¿cuándo fue contratado el profesional que iba a regular todo el tema arqueológico dentro del escenario en ejecución? Si fue posterior al encuentro y a la demolición de este elemento o fue, digamos que antes de esto, y lo que mencionó hoy la interventoría es que desde el inicio había presencia de pues un arqueólogo y estamos a la espera que también nos contesten esto. Entonces, el ICAM tampoco ha querido meterse de lleno en esto, el ministerio tampoco ha querido meterse de lleno en esto, pero alguien cometió el error. Alguien cometió el error. ¿Quién fue? Blanco es, gallina lo pone, huevo se llama y frito se come. Entonces, hay que saber quién fue el que cometió el error porque hubo un responsable. Y ese responsable fue el que le dio el título a una obra que no era de restauración, que era de restauración, pero que empezó por una... No, y dicen que no se llama demolición. Para decirnos a nosotros, asegurarnos eso, nos dicen que eso no era demolición, sino que era un desmonte gradual. El desmonte gradual consistió en conocer un lote donde estuvo construido un teatro, que se llamaba Teatro Roberto Magdual. Ahora en ese mismo lote que estuvo construido el Teatro Roberto Magdual, se va a construir un nuevo teatro que se va a llamar ¿cómo? No tenemos ni idea. Pero el Teatro Roberto Magdual, ya no hablemos más de él, por favor, porque eso es faltarle al respeto a la ciudadanía, faltarle el respeto a un bien de interés cultural que ya murió, ya no existe, quedó solamente el recuerdo de que era un teatro estilo Art Deco y que se llamaba Teatro Roberto Magdual y que lo hicieron unos ipaquereños y ahí murió todo.